tardes, muchas bendiciones para todos ustedes. Y esta tarde vamos a tratar de concluir la lección número 47, los reinos y el reino. Y esta es la continuación del capítulo 7 del libro de Daniel que habíamos empezado el día domingo. Y como dice el pasaje bíblico, es el capítulo 7 de Daniel, el versículo para memorizar. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7, verso 18. Y vemos que el propósito de la lección es que usted, mi hermano, mi hermana, continúe con la carrera cristiana sin desmayar, que no se desanime, siga adelante siempre, avanzando hasta llegar a hacer todo lo que Dios ha preparado y planeado para su vida. El capítulo anterior leímos los 14 primeros versículos del libro de Daniel y describimos también algunas de las simbologías y las primeras 4 bestias que Daniel vio, y las comparamos también con el capítulo 2 del libro de Daniel, la gran estatua que el rey Nabucodonosor había visto. Y también hemos visto una comparación entre la última bestia que nos describe Daniel con la bestia que vio el apóstol Juan ya cuando él estaba de avanzada edad y Jesús se le apareció y le hizo grandes revelaciones de las cosas que iban a acontecer. Y hablamos también de que las naciones que habíamos visto, no tanto las naciones, pero los imperios, dijimos que un imperio es cuando se toman muchas naciones, países, reinos en uno solo, bajo el dominio de una sola persona. Y vimos que estos imperios, empezamos con el imperio de Babilonia, después pasamos por el imperio de los medo-persas, lo dije bien, después pasamos por el imperio de los griegos y finalmente el imperio romano. Vimos que todos estos imperios, con el pasar de tiempo, al ser asimilados el uno por el otro, pues fue una mezcolanza de muchas cosas, y es por eso que cuando Juan ve la última bestia salir del mar, tiene las características de las 3 bestias anteriores que vio el profeta Daniel. En otras palabras, van a haber una mezcla de filosofías, de religiones, de culturas, incluso de idiomas en esta última, en este último orden mundial que está a punto de manifestarse en el planeta Tierra, y que, como dijimos en la semana anterior, es posible que va a ser el imperio romano que va a estar de una manera, digamos así, por no encontrar otros términos, y disculpen, reviviendo. En otras palabras, el imperio romano va a revivir, puede ser de una manera de la filosofía o las leyes políticas, el orden religioso y algunas características fuertes del imperio romano. Hablamos también acerca de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque tiene muchas de las la Iglesia Católica tiene muchas de las características de la religión pagana romana antes de que el cristianismo se haga en la religión oficial en el imperio romano. Pero para continuar con esta lección, vamos a leer la última parte, los últimos versículos del capítulo 7, habíamos llegado hasta el verso 14, y vamos a leer empezando del 15 hasta el final. Y dice la palabra del Señor: yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente.
Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Gloria al Señor. Quise entonces saber el verdadero significado de la 4ª bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras 3, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. En otras palabras, Dios mismo le explicó esto a Daniel. La 4ª bestia es un 4º reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes, o sea, va a vencer a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernadores de la tierra. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. Que el Señor bendiga su palabra. Para continuar, como dijimos la anterior clase, la primera parte de esta lección, la pastora Lois Bell nos dice que estos cuernos representan un número indefinido. Esto no es cuestión de matemáticas o de números exactos, no es literal. Es un número indefinido de reyes y gobiernos hasta el regreso mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y este pequeño cuerno será el que gobernará hacia el final del tiempo y oprimirá al pueblo de Dios. Después Cristo retornará y lo destruirá y juzgará al mundo. Respecto a estos 10 cuernos, solo para continuar con la similitud del capítulo 2, en el capítulo 2 vemos una estatua y la parte de abajo, la pierna, los pies, es de hierro y de arcilla. Y ahí vemos los 10 dedos. Entonces, esa es la comparación con los 10 cuernos. Y podemos ir por un momento, no, tal vez no es necesario. Pero este cuerno que nos describe Daniel y también Juan nos lo describe, está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, los versos 1 al 12, a ver, algún valiente o una valiente que va a leer esos 12 versículos, nos va a ayudar a entender mucho mejor
esta parte, o si gustan puedo leerlo yo, nada más me lo dicen. Segunda Tesalonicenses, lo tienen abierto ahí, ¿verdad? Démela la Biblia, por favor. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, del 1 al 12. Este es el apóstol Pablo y dice: ahora bien, hermanos y hermanas, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y debe manifestarse el hombre de maldad, que nosotros lo conocemos como el anticristo, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Eso ya lo hemos empezado a ver, ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Lo que supuestamente son alabanzas para Dios, rehúsan a mencionar el nombre de Jesucristo. Hay muchas iglesias que rehúsan en este momento mencionar el nombre de Jesucristo. ¿Quién es el que murió en la cruz para salvarnos? No fue María, no fue ninguno de los santos, ni ningún ángel. Fue Jesucristo que sufrió y derramó su sangre por nosotros. Es por eso que es importante alabarlo, adorarlo, reconocer que Él es Dios y Él es también nuestro Señor. Y aquí dice: este hombre de maldad, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Algunas personas piensan que lo que lo está deteniendo es la presencia del Espíritu Santo entre nosotros los creyentes. Amén. Hay personas que piensan que cuando nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, seamos arrebatados, vayamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y nuestros cuerpos sean transformados, el Espíritu Santo de Dios ya no estará en esta tierra. Es por eso esa interpretación que da a entender que eso es lo que está impidiendo todavía que este hombre de maldad se manifieste en su totalidad. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es la segunda venida de Jesucristo. Va a haber un momento que nosotros seremos llevados al cielo y Jesús volverá a la tierra junto con nosotros, pero ya en victoria y con toda su gloria y todo su esplendor. El verso 9 dice: el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Es por eso que esta no es la primera vez que yo les suplico: tengan mucho cuidado con este deseo que es natural de querer ver señales, milagros, porque Satanás va a dar poder al falso profeta, al anticristo, para que él también haga milagros. Van a ser tan espectaculares estos milagros y las señales que ellos van a hacer, pero no debemos dejarnos engañar. Este es el tiempo de conocer la palabra de Dios para que estemos advertidos.
El verso 10 dice, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad. Yo amo la verdad. Desde muy chiquita, cuando descubrí algunas mentiras que me habían dicho, yo hice un compromiso con mí misma de amar la verdad. Hay una escritura en Proverbios que dice, compra la verdad y no la vendas. La verdad no se la puede comprar, obviamente. No es una cuestión de dinero, pero el aprender lo que es la verdad cuesta. No es algo fácil. Y no la vendas quiere decir no la dejes, no la abandones, no la niegues a la verdad. Dice aquí, con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. La verdad es la que nos lleva a ser salvos y debemos de amar la verdad. La verdad es que Jesucristo es el Señor, Dios nuestro Padre Celestial, en todo el amor que tiene por todo el mundo. Lo hablamos en la primera lección. Ha enviado a Jesucristo a morir por nosotros para que Jesús en esa muerte de sacrificio no tome nuestro lugar que a nosotros nos correspondía. Por nuestras maldades a nosotros nos correspondía esa cruz, pero Jesús tomó nuestro lugar. Esa es una de las verdades de la palabra de Dios. Verso 11 dice, por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. La palabra de Dios está muy clara. Entonces, esto es lo que vemos en cuanto a esta comparación de este cuerno pequeño que nos habla el libro de Daniel y lo que nos habla también el apóstol Pablo. Vemos también que hay un escritor, el doctor Roy Swim. Este es un libro muy, muy antiguo, este es de los 1960. Y aquí el doctor Swim dice algo muy importante que vale la pena escucharlo, entenderlo y conocerlo. Este hombre de iniquidad, él va a ganarse al mundo a través del razonamiento y la lógica. Muchas veces hemos hablado, la palabra de Dios no se trata simplemente de razonar, de pensarlo, es cuestión de fe, de creerlo con el corazón. Pero este hombre va a engañar al mundo entero a través del razonamiento y la lógica, como también con la fuerza militar bruta. Quisiera añadir, si puedo, es razonamiento y lógica humana. Gracias. Humana. Gracias, correcto. 100% humana. Y este hombre, una de sus características, aquí habla de un ojo y habla de una boca que habla maravillas, es que esta persona que todavía no se ha manifestado va a tener el don de la elocuencia. Quiere decir, son palabras muy lindas que a todos les va a gustar. ¡Wow! ¡Qué palabras más bonitas! ¡Uy, qué rico me hace sentir! Me alegra, me anima. Y ese es el gran engaño de la superficialidad. Es por eso que este hombre de iniquidad y de maldad va a engañar a muchos, porque va a tener este don de la palabra, de hablar muy bonito, especialmente a los que nos gusta estar escuchando. Yo les he suplicado en varias ocasiones, tenga cuidado a quién está escuchando usted, porque usted va a dar también cuentas de a quién usted está permitiendo que le hable en su corazón, porque usted está permitiendo, por no conocer la Biblia, que le engañen, que le mientan y lo descarríen del camino de la verdad.
Esta persona también va a tener un don de la persuasión. Quiere decir que por más que yo esté convencida en lo que yo conozco de la Biblia, este hombre va a venir, me va a mostrar también la Biblia, me va a decir, no, pero es que tú estás equivocada. Yo te lo digo con respeto, pero mira aquí lo que dice la Biblia, y lo van a persuadir. Es por eso que nosotros no cogemos solo un versículo aquí, un versículo allá, buscamos todo el contexto, todo el capítulo, todo el libro si es posible, entender lo que estaba pasando en ese momento, por qué Dios dio esa palabra, en fin. Y este hombre también va a tener el poder de la comunicación. Él va a tener los medios de comunicación accesibles totalmente a él. Yo quiero decirles que el Facebook, hay más cuentas de Facebook en este momento que seres humanos. Somos más o menos cerca de los 8 billones de seres humanos, pero en este momento las cuentas de Facebook han pasado los 10 billones. Hay 10 billones de cuentas de Facebook, y por eso es importante tener mucho cuidado qué estamos escuchando, a quién estamos viendo. Y este hombre dice, él va a poner a Dios de un lado, al Dios verdadero, y él mismo se va a querer hacer pasar como Dios. Y tengan mucho cuidado, porque el engaño de el anticristo es para destruir a los santos de Dios. Díganos, hermano Raúl. Habíamos dicho una vez en la iglesia que es el libro, la Biblia como libro es la que debe estar con nosotros. Los medios de comunicaciones, los teléfonos, el internet, eso nos puede desviar, dijimos, en la iglesia. Y es así como este hombre va a tener alcance a todos los medios de comunicaciones, se va a hacer viral. En otras palabras, todos lo van a ver. Va a ser tan contagioso que todos lo van a ver y van a ser persuadidos. Pero si uno se mantiene con la palabra escrita, la Biblia, entonces no va a haber ningún problema. Por eso se los estamos diciendo. No es que seamos anticuados o que seamos legalistas. Y he empezado una serie que se trata acerca de la palabra de Dios. Han visto algunos mensajes que he estado poniendo. Lea su Biblia, lea la Biblia. Amén. Gracias, hermano Raúl. La pastora Loisbel nos da algunos consejos y ella nos lleva ahora a considerar cuál es la enseñanza que podemos aprovechar de todo este pasaje de la Biblia para nosotros hoy. Y ella nos dice que aunque resulta muy difícil definir todos los misterios que son revelados en el libro de Daniel, pero su expresión profética tuvo cumplimiento. Ya hablamos acerca de esos cuatro imperios, que sí se cumplió. Es un cumplimiento histórico, pero también hay eventos escritos en este libro de Daniel que aunque ya se han cumplido, hay otros que todavía están por cumplirse. Y la pastora Loisbel nos dice que estos primeros 6 capítulos que hemos estudiado del libro de Daniel nos ayudaron a ver las visiones, los sueños que otras personas tuvieron, pero Daniel ayudó a interpretarlos, con la ayuda de Dios, obviamente, con inspiración de Dios. Pero a partir de este capítulo 7 es Daniel el que empieza a tener sueños y visiones que lo sorprenden grandemente, y él es el que ahora pide ayuda directamente de Dios para interpretar Amén. estos sueños. Amén. Y este capítulo 7 también nos lleva a extraer algunas enseñanzas prácticas para la iglesia de hoy. La primera es que Dios muestra visiones a sus hijos. Dios nos habla. Hay una versión de la Biblia que se titula Dios habla hoy. Y es verdad. Las profecías, las revelaciones de Daniel trajeron consuelo al pueblo de Israel
mientras ellos estaban sufriendo esclavitud, opresión en manos de un imperio que era totalmente pagano. Y ellos, sin embargo, a través de las palabras de Daniel, fueron afirmados una vez más de que Dios estaba con ellos porque los ama. Y Dios demostró su presencia, su amor y su cuidado por Daniel y por sus compañeros, aun a pesar de la situación que ellos vivían. También vemos que Dios hoy en día habla a sus hijos, a sus hijas, y aunque las condiciones puedan parecer ser desesperadas, esta situación del COVID nos ha empujado a muchas personas a situaciones que estamos al borde hasta puedo decir, de la locura, situaciones muy, muy desesperadas. Pero Dios está hablando, Dios está mostrando también su carácter en el sentido de su fidelidad, de que Él está todavía hablándonos, trayéndonos palabras de consuelo, nos está mostrando también las cosas que van a pasar, las profecías de Jesús. Este es el principio del cumplimiento de las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las cosas importantes es que Dios está demostrando que Él está todavía sentado en su trono y tiene el control de todo lo que va a pasar. Y especialmente Dios se revela a las personas que viven íntegramente delante de Él o que viven rectamente delante de Él, aún al costo de caer en la fosa de los leones, como ocurrió con Daniel, y fue librado. Gloria sea al Señor. Dios está todavía dando visiones, está dando palabras, pero con un propósito muy claro. Y en este caso vemos que hay algunas características que nosotros los creyentes debemos de prestar atención en cuanto a la palabra de Dios, las visiones, las manifestaciones de Dios. Y es que una de estas características es que las visiones, la palabra de Dios, son para edificar al pueblo de Dios. Jamás nadie debe de sacar provecho de la palabra de Dios. Si usted conoce a alguien que saca provecho, abusa la palabra de Dios para sacar provecho, yo le puedo decir con mucha tristeza, esa persona no está bien delante de Dios. Esa persona sí, Dios le va a juzgar correctamente, pero esa es una demostración, una prueba clara que cuando una persona se beneficia de las cosas de Dios, de las palabras de Dios, de las manifestaciones de Dios, es que es mejor alejarse, porque a usted también lo va a descarriar, o a usted, hermana, la puede también descarriar. La palabra de Dios jamás debe ser para que una persona se exalte. Ustedes ven, yo lo digo con mucha humildad, yo no quiero ser la única que esté adelante enseñando o predicando. En todas las iglesias donde he participado, yo invito a otras personas. Usted ayúdeme a dar clases, ayúdame a enseñar, ayúdame con esto, ayúdame con el otro. Antes del COVID, ustedes veían que siempre los animaba, ayúdeme con esta parte del servicio en la iglesia, de la reunión. Yo doy gracias a Dios por las personas, los valientes y las valientes que se han animado a dar clases, a dirigir o incluso a cantar, porque esto no es para mí, todo es para exaltar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo. Amén. Jamás para exaltar a una persona. Y si es así, tenga cuidado, es una señal de que algo está marchando mal. La segunda señal o la tercera señal es que toda revelación de Dios, toda palabra de Dios tiene que estar de acuerdo
en su integridad, con la palabra misma. Si alguien viene y me dice, oh, yo me voy a bautizar a nombre de mi abuelita, hay una escritura que dice, habla del bautismo de los muertos, pero tenga cuidado, hay que leer todo lo que está diciendo, porque no es para aprobar que la Biblia lo dice, sino justamente para condenar. Eso no está bien. Así es. Y no hay ningún otro pasaje en la Biblia que habla del bautismo de los muertos. Así que tengan mucho cuidado, presten atención. La Biblia no puede contradecirse a sí misma. Y una revelación de Dios a una persona no debe jamás de contradecir a la palabra de Dios. Porque hay religiones falsas, porque se aparecieron supuestamente ángeles o personas con una revelación diferente a la palabra de Dios, y la palabra misma dice todas esas revelaciones son malditas. Y esta es una palabra muy, muy fuerte. Está en Gálatas, sí. Sí. Entonces, el segundo punto es que Dios tiene control de los reinos de este mundo. Aunque los reinos poderosos han existido en la historia, pero Dios tiene control de estos reinos. Ellos se someten a la autoridad de Dios. Estos reinos, como hemos visto de estos grandes imperios, son temporales. Y todos los reinos del mundo están sujetos al juicio venidero de Dios. Solo para recordarnos el nombre Daniel, si no lo hemos mencionado antes, Daniel quiere decir Dios es el que me juzga. Y eso también quiere decir que Dios es también el que juzgará a todas las naciones del mundo. El tercer punto dice, Dios siempre da la victoria a su pueblo. Y gloria al Señor que es así. Esto refleja el carácter amoroso de Dios. Y este principio de que Dios da victoria a su pueblo está reflejado a todo lo largo de la Biblia. Dios librando a su pueblo Israel una y otra vez. Dios librando a sus santos en el Nuevo Testamento una y otra vez. Testimonios que hasta el día de hoy prevalecen y constantemente en la iglesia, muchas iglesias, siempre se da lugar a testimonios porque Dios no ha dejado de actuar para librar a sus santos. No importa que sean bestias, no importa que sean demonios o el diablo mismo que quiera intervenir para destruirnos, Dios nos puede librar porque Él es más poderoso que el enemigo mismo. Amén. La victoria final será consumada, será la máxima expresión cuando Cristo venga en su segunda venida. Y de eso es también de lo que habla este capítulo 7 de Daniel. Puede que los creyentes pasemos por muchas pruebas, que pasemos por muchas dificultades y cuando las pasamos, otras van a venir y van a seguir viniendo. Pero lo importante que siempre debemos de recordar, aunque los tiempos se pongan muy difíciles, aunque todo se ponga, como decimos, color de hormiga, pero Dios estará con nosotros. Dios jamás nos va a abandonar. Especialmente la palabra dice, Dios no abandona a los que esperan en Él. El último punto dice, Dios promete un reino sin igual. Gloria a Dios. La palabra reino es una palabra muy frecuente en el libro, en el capítulo 7 de Daniel. Y es que Dios nos está dando a entender que es su reino donde Él reina majestuoso y Jesucristo es el rey de este reino. Y Dios tiene la autoridad suprema, el anciano de días, como lo describe el libro de Daniel. Este es un reino universal, este es un reino espiritual, y este reino tiene dominio sobre todas las naciones.
es un reino que nunca se va a acabar y un reino que jamás podrá ser destruido. También Daniel escribe acerca de la plenitud de este reino y hay algunos puntos que nos da. El primero es que nosotros, los santos, los creyentes, no es que seamos santos libres de pecado, pero somos las personas que confiamos en este Dios todopoderoso, recibirán el reino de Dios como heredad. Dice el punto 2, a los santos se les ha otorgado el dominio y la majestad del reino. Si pueden leerme Apocalipsis 2, versos 26 y 27, o si está marcado yo lo voy a encontrar. Apocalipsis 2, versos 26 y 27 dice, estas son palabras de Jesús, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. La pastora Lois Bell dice, vamos a ir a Lucas 17, el verso 21, y la palabra del Señor nos dice así, otra vez son palabras de Jesucristo. No van a decir, voy a leer desde el verso 20. Los fariseos le preguntaban a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les preguntó, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está en ustedes. El momento que una persona recibe a Jesucristo como su rey y permite que Jesús tenga autoridad de su vida, usted habrá entrado al reino de los cielos, al reino de Dios. Dios les bendiga grandemente. Los amo mucho a todos.